A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días televidentes, soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema muy frecuente en nuestro medio, una cirugía de mamas. La cirugía de mamas es muy frecuente ya que las niñas desde la adolescencia ya comienzan a ver el cambio en su figura y comienzan ya a descubrir su feminidad. Cuando existe alguna alteración en los senos, en las mamas, comienzan ya a no sentirse identificadas y comienzan a buscar soluciones en los cirujanos plásticos. Desgraciadamente en nuestro medio y en la actualidad, no solamente en nuestro país, sino en todos los países, existe programas o centros médicos donde se realizan cirugías a un bajo precio y muchas veces nuestros pacientes van a hacerse la cirugía por los bajos costos sin preguntar qué tipo de prótesis mamaria les han puesto, en qué lugar están colocados, discutiendo con su cirujano qué conveniente es tal o cual tamaño y si deberían o no ponerse retromamario, retromuscular, cómo va a pasar a través de la vida estas prótesis mamarias, qué tiempo tienen que hacerse controles. Entonces vemos que llegan a la consulta pacientes muy poco informadas. Ha habido pacientes que para los concursos de belleza les han ofrecido en ciertos centros médicos cirugías más baratas o gratis para hacer marketing y llegan totalmente sin ninguna información. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar de ciertos tips que usted tiene que preguntar a su cirujano antes de cualquier cirugía. Si avanzamos, vamos a hablar de la cirugía de reducción o si no, solamente vamos a hablar de la cirugía de aumento. Hay también de lifting mamario y también de reconstrucción mamaria. Pero vamos a ver cómo nos alcanza el tiempo para topar este tema que es muy importante y para que ustedes cuando vayan donde su cirujano sepan qué preguntas hacerle y ustedes estén seguras. Me acompaña el doctor Marcelo Vélez, con quien trabajamos algunos años ya, y vamos a hablar acerca de este tema. Marcelo, hablemos de algo que nosotros en todos los congresos se hablan, en los consultorios, en los conversatorios que tenemos entre cirujanos plásticos, la importancia que los pacientes tienen de saber qué tipo de prótesis mamarias, qué marcas de prótesis se están poniendo, qué calidad de prótesis se están poniendo en su cuerpo. Hablemos un poco de ese tema. Gracias, Patricia, por invitarme a conversar de este tema que es muy importante. Tan importante que merece una atención especial por parte de los cirujanos, conversarlo como hacemos nosotros, con altura, con la ética necesaria, pero sobre todo que el paciente sepa a dónde va, qué es lo que le van a ofrecer, qué solución le están brindando, si esta solución tiene que ver con la parte económica, con reducción de precios. Es tan importante porque es un tipo de cirugía que una vez ya hecha, no es que se pueda solucionar a los 15 días, al mes. Son soluciones en cuanto al tamaño que si se hace bien hecha, indudablemente va a acompañar al paciente por más de 10 años y en ciertos casos, de acuerdo a la experiencia y a la calidad de la prótesis, puede durar incluso más años. Entonces, el hecho de que el paciente
tenga conocimientos, en primer lugar, a dónde va, que si los cirujanos que le van a atender son reconocidos por una sociedad de cirugía plástica en donde se hace un filtro de la calidad del cirujano, sino además el cirujano si le va a brindar la información adecuada y sobre todo una solución que le dé seguridad con un material que indudablemente es extraño al cuerpo y que debe ser bien tolerado por su buena calidad. Entonces le va a acompañar unos 10 años o más de la vida, que no se vuelve a dar otra oportunidad, sino por lo tanto tiene que poner todo el empeño en ir a un sitio seguro, que le apliquen la solución adecuada, si es de aumento naturalmente la solución de su busto, que lo hagan con una prótesis de marca reconocida, con buena fabricación, con materiales que sean de calidad médica que se llama, y confeccionadas por entidades industriales garantizadas e incluso reconocidas por entes de seguridad en los diferentes países. Claro, antes de que avances quiero decirles que no es que nosotros estamos cerrados a no aceptar a un cirujano plástico que no pertenece a tal o cual sociedad. No queremos hacernos de enemigos ni enemistarnos con otros colegas médicos, pero sí es importante pertenecer a una sociedad porque nos permite estar actualizados. Estamos siempre actualizándonos, siempre yendo a congresos, siempre en conversatorios, y entonces eso le da garantía al paciente para que sepa que el procedimiento que se está realizando es el mejor. Desgraciadamente en nuestra especialidad, cirugía plástica, entra mucho el marketing y muchas veces ha entrado el negocio. Mucha gente ha visto que como está muy de moda, es una cirugía que está creciendo año tras año porque la globalización ha dado como resultado esto, que nos veamos influenciados por todas las culturas. Entonces está creciendo y ven como una forma de ganar dinero, y muchas veces en el centro médico que ustedes van no saben ni qué cirujano plástico le va a hablar y le va a operar, perdón, y la persona con la que habla a veces no es el cirujano que usted le va a someter a la cirugía. Entonces es la persona que usted le entrevista. Eso nos cuentan los pacientes y es operado por otra persona que usted no sabe. Entonces es importante que usted cuando vaya a su centro de salud, a su centro médico, a su clínica, vaya con cierta lista de preguntas y entre esos, ¿qué tipo de prótesis me va a poner? Vamos a ver, Marcelo, ¿cuántos tipos de prótesis encontramos en el mercado? O sea, primero vamos a ver el material. Desde hace años han venido cambiando los materiales porque cada vez tanto evoluciona la tecnología como hay estudios dentro del cuerpo humano, cómo estos materiales reaccionan y entonces cada vez se ve cómo, qué material es el más indicado para el cuerpo, porque al poner un material extraño dentro del cuerpo, el cuerpo también reacciona, produce una inflamación, produce una cápsula y conforme avanzamos en los años y en la experiencia, vamos viendo cuál es la mejor calidad de prótesis para poner, aunque después de otro año cambian otros estudios y vienen a cambiar los conceptos. Entonces es importante que por lo menos conozcan cuántos tipos de prótesis hay en el mercado, ¿no? Sí, en cuanto al material, indudablemente hay las de solución salina, hay las de llenado interno, está hecho por silicón. En años anteriores se utilizaba el silicón casi líquido o semisólido. En la actualidad se utiliza el silicón más cohesivo, más concentrado, que viene a ser casi como una gelatina que no se riega al exterior, aunque la parte externa, la envoltura de la propia prótesis, se dañe con el paso del tiempo. Y hay otras que, siendo también de contenido de silicón, la parte externa se llama de poliuretano, que es un material con la que vienen revestidas y que se utilizan en los casos como indicación a que no se produzca contractura capsular, de lo que tú mencionabas hace un momento, que es la reacción propia del organismo, es como una cicatriz que se forma alrededor de la prótesis
y que es una reacción a cuerpo extraño, que naturalmente esta será de mayor o menor grado, no solamente dependiendo de la técnica del cirujano, sino de la calidad del material que se está introduciendo. Claro, con el paso del tiempo ha cambiado un poco la cápsula, o sea, y también el contenido, o sea, el silicón antes era muy líquido, ahora es más compacto. Tengan en cuenta, es como una gelatina que si se corta no se desparrama, o sea, queda allí, la gelatina sólida queda en su propio lugar y no se desparrama como antes. Había un silicón muy líquido que había como un goteo, si acaso se rompe la capa protectora. Caigan en cuenta que prácticamente no es que sea tan peligroso que antes, que se podían romper con cualquier manipulación, sino que muchas veces estas prótesis quedan arrugadas y en el lugar donde hay alguna arruga se produce un lastimado y puede estar goteando dentro del organismo, ¿no? Así es, ha desaparecido, se puede decir, este peligro mayor o este interrogante de lo que podía suceder si la prótesis se rompía en la parte externa, o sea, en la envoltura propiamente. Y naturalmente, tanto la parte externa es importante como la parte interna, o sea, el contenido, que aunque actualmente no se derrame, indudablemente tiene que ser un material de lo que hablábamos hace un momento, de grado médico, porque la silicona se utiliza como material de revestimiento o en sí para conformar diferentes adminículos, no solamente de medicina, sino en todas las ramas de la utilización de elementos en la vida humana. Se está utilizando el silicón en general, pero es de grado industrial, que vienen de revestimientos incluso de adminículos de cocina o para peinado o los lápiz labiales, todo eso tiene silicón, pero naturalmente es un grado industrial porque no queda dentro del cuerpo. Los materiales que se utilizan para prótesis, no solamente de busto, que es lo que estamos hablando en este momento, también se utiliza el silicón como parte de prótesis para mentón, para dar forma a los pómulos o para diferentes áreas del cuerpo, en la cara, por ejemplo, para dar la conformación de la parte posterior del maxilar, o en pantorrillas, o en área glútea, etc. Sin embargo, lo que estamos conversando en este momento y lo que nos apasiona tanto por tanta importancia que tiene en el sexo femenino es las prótesis en cuanto al aumento mamario. Por eso recalco que tienen que ser de buena calidad y además ser puestas en el sitio adecuado de acuerdo a cada necesidad. Yo te acuerdo hace algunos años cuando tú manejabas la Sociedad de Cirugía Plástica, hubo una moda que venían gente a ofrecer prótesis chinas y que si queríamos le poníamos nuestro nombre, y estuvo muy de moda en ciertos centros médicos ellos tener su propia marca de prótesis, hasta que ya surgieron varios problemas con unas prótesis en Europa y existe un mayor control incluso aquí en nuestro país. Tuviste muchas entrevistas acerca de estas prótesis y ahora se tiene un mayor control aquí también en el país, porque los cirujanos plásticos nos vemos abocados a utilizar las prótesis que existen en nuestro país. No necesariamente todas las prótesis del mundo tenemos nosotros en nuestro mercado. Ciertas prótesis hay, otras no. Sí, tenemos prótesis americanas o que se fabrican con bajo patente americana en Centroamérica. Y muy buenas prótesis y que han pasado estándares de calidad y sobre todo incluso están amparadas por la investigación de la FDA americana o también las europeas que tienen que pasar ciertos filtros de calidad para ser aprobadas. Entonces siempre estamos utilizando las mejores prótesis, las que dan más seguridad y que incluso hasta tienen garantía de cierto número de años. No necesariamente de toda la vida, porque eso no es real, pero sí con que duren más de los 10 años que se toma como límite menor en tiempo para ofrecer un cambio, pues tienen que tener una buena calidad, sobre todo que no produzcan reacción adversa en el organismo como cuerpo extraño.
Después de este problema que surgieron con estas prótesis PIP, nosotros optamos, bueno, desde más antes ya habíamos optado de que el paciente escoja el tipo de prótesis que quiera ponerse. Entonces es muy importante que usted también pida a su cirujano que le explique qué marca le están poniendo, porque cada marca ha tenido diferente reacción en el organismo y puede con el paso del tiempo tener alguna o no complicación. Después de tantos años de experiencia que nosotros tenemos, a través de los años ciertas marcas de prótesis que eran muy famosas, que se estaban utilizando, han salido del mercado. Y nosotros tenemos que ser responsables con nuestro paciente y de llamarle a decir que por favor se haga un control. Ciertas prótesis se manejan en una forma y otras que no. Cuando nosotros hacemos revisiones de las prótesis mamarias, prácticamente a los 10 años les comenzamos a hacer resonancias magnéticas a los pacientes para ver cómo se ve la prótesis y después si está bien pues se la deja o si no se producen cambios. Pero encontramos de otras pacientes que no han sido puestas por nosotros unas prótesis que prácticamente están deshechas, la cápsula, la cobertura está deshecha, entonces, y ellos no saben qué marca ha sido ni se ve. Muchos años de haberse colocado, sino sin saber la procedencia, la marca, en donde fueron fabricadas, y eso es una incógnita porque hemos tenido casos en donde la prótesis estaba mezclada con los tejidos pericapsulares, o sea que había que sacar todo el contenido que estaba alrededor de la prótesis, incluso con tejido aparentemente alterado. Todo como una masa, como una gelatina dañada, entonces eso es muy peligroso. Por eso es muy importante que el paciente tenga constancia del tipo de prótesis que le van a colocar, no que hagan un paquete incluida la prótesis en donde el paciente no sabe ni qué cirujano le va a operar, ni qué materiales le van a colocar, ni por qué le están colocando en este sitio o en otro, no porque sea más fácil para el cirujano el dejarlo en cierta área, por ejemplo la submamaria, o sea, por debajo de la glándula mamaria. Naturalmente es más fácil la elaboración del bolsillo que hacerlo detrás del músculo, que tiene sus indicaciones que después tú preguntarás. Por eso es importante que usted cuando vaya donde su cirujano plástico le pregunte, ¿me puede indicar qué tipo de prótesis existe ahora en el mercado? Usted puede dirigirse a las empresas y preguntar los precios y también de acuerdo a su economía escoger qué tipo de prótesis quede en el organismo. Actualmente hemos evolucionado en las prótesis, ahora tienen un chip que sin necesidad de operarle se pasa una maquinita como pasa en el supermercado y saben de su prótesis qué número de lote es, dónde ha sido fabricado. Existen ya marcas en nuestro mercado y aquí en el país ya existe este tipo de prótesis, sin embargo son más caras porque están ya se han realizado muchos estudios e implica un poco más de gastos. Sin embargo, sin necesidad de que tenga este chip, cada prótesis trae unos stickers donde se le da al paciente para que ellos sepan qué tipo de prótesis, de qué lote, qué fabricación es, y queda en la historia clínica del hospital y otra queda en la del médico, ¿no? Eso es sumamente importante para que después usted sepa qué tipo de material ha sido colocado en su cuerpo. Y otro punto importante, naturalmente como parte de la identificación de la prótesis está también el tamaño. El tamaño, la forma, la altura de la prótesis, la dimensión de la base de la prótesis, o sea, todas las características, y si es de un gel cohesivo alto, mediano o de baja cohesividad. De esto dependerá también la textura o la sensación de tacto que se tenga al propio paciente, qué sensación de naturalidad puede tener. Entonces eso es importante como parte de la identificación de las características de la prótesis. No nos que queremos hacer de enemigos, sin embargo nosotros queremos indicarle que es mejor que usted vea la prótesis en la oficina de las personas que venden, porque muchas veces por haber razones ha habido promociones y ciertos médicos compran un tipo de prótesis y como que
van manejando a la paciente para ponerse ese tipo de prótesis, tanto en forma, en calidad y etcétera, etcétera. Entonces, para que usted esté sumamente segura y sepa qué tipo de prótesis se va a poner, usted pídale a su cirujano, usted ir a la oficina o hablar con los representantes de cada oficina para que usted sepa qué tipo de prótesis se va a poner, y ellos les van a explicar. Nosotros a veces hacemos traer a nuestro consultorio dos o tres tipos de prótesis de diferentes empresas para que el paciente, de acuerdo a su economía y cómo se manejan ellos comercialmente directamente con el paciente, para que sepan cuáles se van a poner. Entonces van a quedar seguros, porque ustedes saben que la mama corre riesgo de tener cáncer, y ustedes tienen que tener seguridad en qué tipo de material van a poner en su organismo, porque pasado los 40 años es muy frecuente, podemos tener cáncer, y nosotros tenemos cada año hacernos un examen. Entonces, si antes de cualquier cirugía de mama, es muy importante que nuestro cirujano plástico nos haga una mamografía y un eco mamario para ver que nosotros no tengamos ninguna patología, o si acaso guardar como un testigo para, conforme pasan los años, ver si existe o no la presencia de alguna tumoración, porque muchas veces puede haber una cicatriz, alguna cosa, confundirse con tumoraciones, pero es importante de que ustedes tengan eso como testigo. Entonces, también es importante que su médico le pregunte acerca de su historia familiar de cáncer de mama. Es muy importante que si en su familia ha habido una tía, su hermana, su mamá, ha habido antecedentes de cáncer de mama, estén más pendientes del desarrollo de esta enfermedad. No quiere decir que las prótesis mamarias sean lo que producen cáncer. Sin embargo, usted, igual que cualquier otra persona que se haya o no puesto prótesis mamaria, corre riesgo de tener cáncer de mama. Así es. Y es muy importante lo que tú estás aconsejando. Como parte fundamental y necesaria de preoperatorio es no solamente hacer una investigación clínica en la historia de sus antecedentes familiares, sino del propio paciente, saber cómo está su estado mamario antes de la cirugía. Claro, es importante que usted también hable con su cirujano la forma de la prótesis mamaria que le van a poner. Muchas veces, de acuerdo a la forma, se obtienen los resultados. La decisión suya de ponerse una prótesis mamaria no debe ser guiada por el novio que tiene o por su esposo. Tenemos pacientes que al año ya se están divorciando, se están separando de su novio y se están queriendo cambiar de prótesis mamaria. Eso es una inmadurez y una irresponsabilidad con uno mismo, que usted decida por su novio, o porque está de moda, o porque cierta actriz tiene tal tamaño de senos. Ustedes tienen que tener suficiente autoestima, conocerse a sí mismo y saber que no pueden ponerse unas prótesis tan grandes por parecerse a tal o cual persona. Más o menos las medidas de estándares de belleza, de cadera y de busto se siguen manteniendo, también para que usted tenga facilidad para después encontrar ropa en el mercado, porque si usted tiene una talla de abajo de un tamaño y de arriba de otra, va a tener complicaciones. Sí, uno de los puntos fundamentales de coincidir con los deseos del paciente, y uno como cirujano ya de experiencia indudablemente puede o apoyar la idea del paciente si uno ve que es razonable el tamaño de acuerdo a su estatura, a sus tallas, a su manera de vestir, si está con un sobrepeso o está delgada. Y todos estos factores van a incidir en el tipo, en cuanto a la forma y en cuanto también al tamaño de la prótesis, a la proyección, a la base que ésta tenga, etc. Porque uno de los factores difíciles de coincidir con el paciente muchas veces es en dar como cirujano la medida adecuada para que se obtenga el resultado que el paciente quiere. Entonces, hay ciertos parámetros que ya por experiencia uno va consultando con el paciente o apoyando el punto de vista de uno de indicar tal o cual medida, haciéndolo antes de la cirugía indudablemente. Qué pena, Marcelo, que se nos acabó el tiempo. ¿Acabó?
Qué pena, pero porque es un tema muy importante. Los cirujanos plásticos estamos para hacerle feliz a ustedes con la cirugía indicada, pero tienen que tener en cuenta ciertos tips para ustedes escoger su mejor cirugía y poner en su cuerpo el mejor material para que después no tengan ninguna complicación. Les agradecemos mucho, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.